Y les pregunté cómo están, ¿bien? Pues qué bueno. Ya había algunos domingos que no me había tocado estar aquí con ustedes, ya los extrañábamos. En teoría saben que es un domingo sí, uno no, uno aquí, uno Santa Fe, uno aquí, uno Santa Fe. Pero tuvo un servidor una invitación fuera la semana pasada y sí fue la pasada, y luego creo que la antepasada que me tocaba es cuando viene el pastor Armando, y tuvimos también la visita de Jorge Lozano. Yo estoy tranquilo porque en Villanueva tiene la garantía de que quien predique siempre recibirá un mensaje poderoso que edifique nuestras vidas. Pero sí les extrañábamos y me da gusto pues ya otra vez estar. Y hoy vamos a hacer una pausa en nuestra serie. Estoy compartiendo una serie acerca de la oración que he titulado Cielos Abiertos. El eslogan es Descubriendo los secretos, entre comillas, de una oración poderosa. Y esta serie la reanudaremos hasta dentro de 15 días, que si Dios quiere volveré a compartir. Pero hoy quiero hacer una pausa, aprovechando, aunque este mensaje lo puedo compartir en cualquier momento del año, para aprovechar que viene la siguiente semana, la Semana Santa, como pretexto que se nos da la oportunidad de hablar del tema. Compartir un mensaje que va a ser bien interesante y que tiene dos objetivos. Uno, prepararnos para responder a aquellos que nos cuestionan acerca de nuestra fe, y responder con argumentos bíblicos, pero también razonables, porque eso es lo que nos manda la palabra de Dios. Muchas veces nos hacen preguntas que no sabemos responder, y como no sabemos responder, lo más fácil es mandarlos al infierno, ¿verdad? Es lo que justamente hacemos en algunas ocasiones. La Biblia no es lo que enseña. La Biblia dice en Judas 1:22, a los que dudan, convencedlos. Y en primera de Pedro 3:15 nos manda estar siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos demande, escucha esto, razón de la esperanza que hay en nosotros. La gente va a cuestionar nuestra esperanza y nosotros tenemos que estar preparados para defender por qué creemos lo que creemos. Sí, con la palabra, pero dice para presentar defensa ante todo aquel que nos demande, ¿qué? Razón de qué? De la esperanza. O sea que nuestra esperanza tiene una razón de ser, o está basada en la razón o es razonable. De modo que nuestras respuestas no solo tienen que ser bíblicas, sino también coherentes, tienen que ser razonables. Algunos aquí pueden replicar, oye, ¿pero qué no creemos por fe? Pues sí, pero ¿qué concepto tienes tú de fe? Lo que pasa es que si tú crees, como lo hemos visto ya semanas atrás, que la fe es ciega, pues entonces tienes esta creencia. Pero cuando entendemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, comprendes que la respuesta basada en la fe o de fe no es una respuesta fanática, sino razonable, certera, con una convicción, con una seguridad absoluta. Y hoy vamos a ver, no podemos abarcar todas las preguntas que se hacen acerca de este tema, pero algunas respuestas a preguntas que nos hacen acerca de Jesucristo. Que si Jesús es un invento del ser humano, que si fue robado su historia de religiones esotéricas más antiguas, que no existió, que existió pero que no era considerado como Dios. La gente que pregunta sinceramente merece respuestas. Yo hace algunos años compartí una serie que te recomiendo mucho, que se llama Jesucristo, la verdadera historia detrás del mito. Más de 20 mensajes. Es imposible, por supuesto, en una hora ver lo que vimos en 20 horas, pero quiero ver un breve resumen acerca de esto, de las evidencias de su vida, muerte y resurrección. Lo que hoy haremos con este mensaje es demostrar que estos tres eventos, su vida, su muerte y su resurrección, son eventos históricos que podemos comprobar, no solo porque la Biblia lo dice, sino aún con la evidencia extrabíblica. Dicho de otra forma, si tú no leyeras la Biblia, si se perdieran todas las Biblias de todo el mundo, en todos los idiomas, en todas las traducciones, la evidencia extrabíblica es tan contundente que sin Biblias llegaríamos a la misma conclusión. Jesús existió, Jesús murió, Jesús resucitó. Alguien podrá querer o no creer, pero no podrá debatir lo que hoy vamos a aprender, y ya veremos más adelante por qué. Será un mensaje bien interesante, y al rato en el tercer servicio continuaremos con el resto del mensaje. Ojalá que puedas regresar a las 6 de la tarde o a las 7 que comienza la conferencia, donde veremos el impacto de la resurrección. En primer lugar, entonces, el propósito es prepararnos para defender nuestra fe. ¿Cuántas veces te han cuestionado o te van a cuestionar en la escuela, en la casa, en el trabajo? Y muchas veces nos vamos ahí a nuestro rincón, no, pues no sé, creyendo que somos los aleluyos, cuando hay respuestas para todo. ¿Por qué Dios? ¿Y por qué no creer que venimos
de la evolución. ¿Por qué creer que hay un creador? ¿Por qué Jesús sin otros salvadores? ¿Por qué Dios sin otros dioses? ¿Por qué la Biblia en otros libros? ¿Por qué Dios permite la maldad, el sufrimiento? ¿Por qué no termina con el mal? ¿Por qué si sabía que pecaríamos nos creó? Todo, aunque no lo creas, tiene respuestas bíblicas y razonables. Un servidor lleva muchos años estudiando apologética. Soy un apasionado de dos áreas: de la enseñanza práctica, que es lo que vemos cada domingo, y de la apologética, que es un poco de lo que veremos hoy. La apologética es la materia de la teología que trata la defensa, lo digo entre comillas, del evangelio, que respalda mediante la evidencia interna o externa lo que dice la palabra de Dios. Ahora, no es que las evidencias van a hacer que las personas crean. Jesús hizo milagros y lo crucificaron, pero sí sirven para quitar los prejuicios que hay en el corazón de las personas, que les impide estudiar la palabra, por medio de lo cual en muchos vendrá la fe y el nuevo nacimiento. Es como que tú tienes un terreno y quieres sembrar una semilla, pero está lleno de piedras y de escombro. Lo primero que tienes que hacer es quitar el escombro, y quizás si la tierra es fértil, la semilla va a producir fruto, pero es un hecho que no la puedes sembrar si no quitas primero el escombro. Esto es lo que hace la apologética, eso es lo que hará este mensaje: quitar los prejuicios que hay en nuestras vidas para venir a la palabra. Todo, querida familia y amigos que nos acompañan, tiene una respuesta. Al día de hoy, lo único que la verdad les he dicho: ¿sabes qué? No tengo idea. Cuando llegue a la presencia de Dios le voy a preguntar al Señor, y eso sí me sacude un poco, pero decido seguir adelante. Es cuando me han dicho: Jesse, ¿por qué si Jesús amaba a Pedro, sanó a su suegra? La verdad es que no tengo idea. Esto sí no tiene sentido. Algunos dicen que por eso Pedro luego negó a Jesús 3 veces en venganza. Quién sabe si sea cierto, pero yo lo entiendo, ¿verdad? Y en segundo lugar, mensajes como este tienen el propósito no solo de prepararnos, sino también de afirmarnos en la fe. No de hacer que creamos, como ya lo expliqué, porque la fe es por el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Pero sí de afirmarnos cuando estamos pasando tiempos difíciles. Te lo ilustro con un ejemplo. Juan Bautista presenta a Jesús públicamente como el Mesías. Escucha la voz de Dios desde el cielo, mientras el Espíritu Santo desciende en forma de paloma sobre él, decir: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. Tiempo después meten a Juan Bautista a la cárcel, y Juan envía a sus discípulos a hacerle una pregunta a Jesús. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta es: ¿eres tú el Mesías que había de venir, o hemos de esperar algún otro? Y ya lo había presentado como el Mesías tiempo atrás, pero el problema hizo que su fe fuera sacudida. Ahora, el problema no es que tengas dudas, el problema es que no se las externes al Señor, que te aproveches de cualquier pretexto para volver atrás y apartarte de Él. Dios no se enoja cuando tú eres sacudido. El problema no es cuando tú tienes dudas, cuando tú te tambaleas en la fe, sino cuando en vez de venir a Él y decirle: Señor, enséñame cuál es tu propósito, tu voluntad, qué es lo que me quieres enseñar a través de esto. Como Santiago 1 dice: en medio de la prueba, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él se la va a dar. No sabes qué hacer, no sabes por qué estás pasando esto, pídemelo a mí, te voy a responder, dice Dios. Pero mucha gente lo que hace cuando no entiende algo es se aparta sin antes haber buscado de Dios respuesta. Jesús, cuando recibe a los enviados de Juan el Bautista y se entera de la duda que había en el corazón de Juan Bautista, te pregunto: ¿qué hizo Jesús? ¿Se enojó con Juan? Parece que les comió la lengua el ratón, decía mi abuelita. Como algunos ni se acuerdan, por eso no responde nada, ¿verdad? ¿Acaso la Biblia dice que se puso rojo y airado volteó con sus discípulos y les dijo: ¿cómo es posible, aleluya, que el pagano de Juan, si él oyó la voz de mi Padre, que no se acuerda? Ahora díganle que por su incredulidad ardará en el infierno por los siglos de los siglos de los siglos, aleluya. ¿Eso hizo Jesús? Volteó con ellos y les dijo: díganle a Juan las cosas que suceden. Juan pregunta, yo respondo. Tú preguntas, Dios va a responder. Los ciegos ven, los sordos oyen, paralíticos andan, muertos resucitan, suegras son hechas buena onda. Milagros grandes ocurrían en la presencia de Jesús. Y esto no hizo que Juan creyera, él ya creía, sino hizo que su fe fuera afirmada, que ese momento difícil que estaba pasando fuera solucionado por la respuesta que Jesús le dio.
Por eso quiero compartir este mensaje que he titulado Jesucristo, evidencias de su vida, muerte y resurrección. Vamos a aprender muchísimo y te pido que pongas mucha atención, porque estaremos razonando en algunos puntos y necesito que estemos con todas las pilas bien puestas y bien atentos para poder llegar a conclusiones importantes, para las cuales necesitamos atención y honestidad. Vamos a comenzar ahora sí que desde el principio, aunque está mal dicho, desde ahí tenemos que empezar. En 1 Corintios 15, Pablo comienza a predicarles acerca de la resurrección. Comienza a decirles que les dice, porque primeramente os enseñé lo que asimismo recibí, que Cristo fue sepultado, crucificado conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estoy parafraseando, pero tú lo puedes leer, lo quiero resumir para no perder tanto tiempo ahí. Y luego menciona que él había aparecido resucitado a Santiago, Jacobo, a los apóstoles. Luego apareció a él, apareció a más de 500 hermanos a la vez, y menciona, y esto sí quiero que lo leas, dice, de los cuales muchos viven aún. 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 1 en adelante, es que comienza a hablar de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Cuando habla de su resurrección, dice el versículo 6 que apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Por qué él dice muchos viven aún? Porque en ese entonces la historia se construía a base de testigos presenciales de los hechos. Pablo no podía llegar con ellos y decirles: mira, aquí está un video que mandaron por WhatsApp de Jesús resucitando, no, en la página de milagros.com o algo por el estilo. En ese entonces no había videos, pero la gente no era tonta. No había cámara y fotos, pero la gente pensaba. Cuando alguien retenía una versión de algún evento polémico hasta la muerte de los demás testigos y entonces la sacaba a la luz, históricamente sabemos por varios ejemplos que esa versión era rechazada, pues se consideraba sospechosa. Cuando Pablo dice muchos viven aún, él lo que les está diciendo es: si tú no me crees, si lo quieres comprobar, hay más testigos, más de 500, y de esos más de 500 muchos siguen vivos y tú lo puedes constatar con ellos. Si Jesús no hubiera resucitado y Pablo está inventando algo, esto es algo que jamás habría escrito, porque se pudo haber metido en problemas si alguien le dice: ok, ¿y dónde están? Entonces, una versión mentirosa tiene más probabilidad de tener éxito cuando menos personas son las que hacen el complot para promoverla. Cuando la ley está juzgando y entonces cita a declarar a los testigos, si los testigos están mintiendo, van a caer en contradicciones, porque no están hablando la verdad. A Pablo no le convenía decir hay más de 500 y armar un megacomplot, porque se iban a contradecir. Si él hubiera querido inventar algo, se hubiera limitado a hablar de 2 o 3 supuestos testigos. Ahora, hay evidencia extrabíblica, además de este pasaje, de que en verdad Jesús apareció a más de 500 testigos a la vez. No está Pablo volándose al decir más de 500 lo vieron. Y no estoy yo también volándome la barda al decir ¿puede haber evidencia? Por supuesto que no. Claro que hay evidencia, y si tú quieres saber cuál es, tendrás que venir al mensaje de hoy a las 6 de la tarde, porque será uno de los puntos que veremos. No te preocupes, los de hoy también van a estar bien interesantes, pero tenemos que ir por puntos y no puedo abarcar todo en una hora. Entonces Pablo dice hay más de 500 testigos a la vez y muchos viven aún, apelando al testimonio de los testigos presenciales. Continúa hablando de cómo Jesús se aparece a los demás apóstoles y al final a él, y luego lo relevante el día de hoy es esto, versículo 12. Pero porque si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y esto es el meollo del asunto, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. Si Jesús existió, si Jesús murió pero no resucitó, o si Jesús ni siquiera existió o existió pero fue un maestro y no Dios tomando forma de hombre, viniendo a pagar por nuestros pecados, a cumplir con la ley que nosotros no podíamos cumplir, a pagar la condena que merecíamos pagar, si Él no resucitó, Pablo dice, todos estamos perdiendo el tiempo.
Tú y yo estamos perdiendo el tiempo y podríamos venir a la Biblia y tomar de ahí lo que querramos, lo que nos guste para mi familia, para mi salud, para mis finanzas, y lo que no lo desecho, como hago con otros libros. Pero si no es la palabra de Dios, entonces dice: vana es nuestra fe, que cada quien haga lo que quiera, porque no hay resurrección de muertos. Vivamos una vida de relativismo, donde lo que para ti es malo, para mí es bueno, y viceversa. Porque si no hay resurrección y no hay un Dios a quien rendirle cuentas, entonces ¿quién determina qué es bueno y qué es malo cuando no hay una autoridad moral suprema que gobierne y que rige el universo? Que cada quien haga lo que quiera. Y ahora sí que aleluya, aleluya, que cada quien agarre la suya o las suyas, o las suyas y los suyos, que es lo que mucha gente hace, ¿verdad? Vivir la vida como le da la gana, porque no cree que hay un Dios. No cree que estas historias que la Biblia nos narra sean verdaderas. Piensa que son fábulas, leyendas, mitos, inventos del ser humano. Y por eso este mensaje es relevante. Por eso este mensaje es lo que predicaba la iglesia primitiva. Pablo dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea que lo que está escribiendo ya lo había predicado, y lo que había predicado se lo habían predicado a él: la resurrección de Jesucristo. La iglesia no tenía la convicción que tenía por una imposición pastoral, sino porque habían sido testigos. Cuando a Pedro le dicen en Hechos 4: niega a Jesucristo, te metemos a la cárcel, él dice: es que no puedo dejar de hablar lo que he visto y lo que he oído. Es que no lo estoy haciendo por imposición, es que yo me encontré con él resucitado. Niégalo, te quito la vida. Tú no puedes quitarme la vida, porque yo vi que él venció a la muerte y me hizo la misma promesa a mí. Un encuentro con el Cristo vivo es lo que marcó la vida de la iglesia. Y es el propósito también de este mensaje, que pueda sacudirnos, hacernos recordar que es una realidad, y que esto nos lleve a buscarlo mediante una relación y no solamente a través de una religión. Comienzo por esto: Jesús existió, y quiero cuestionar un poco tu fe. Apenas grabamos una cápsula donde resumí todo este mensaje en 7 minutos. Fue un gran reto, una cápsula 100% evangelística que ojalá puedas seguir en nuestras redes sociales y compartirla. Y la cápsula inicia cuestionando: ¿por qué crees lo que crees? Y yo te pregunto hoy de esta forma: ¿por qué crees en Jesús? ¿Por qué crees en su muerte? ¿Por qué crees en su resurrección? Algunos dicen: porque la Biblia lo dice. Pero ¿por qué lo dice la Biblia? Si alguien viene a cuestionarte, ¿qué es lo que puedes responder? De acuerdo a cómo la Biblia nos manda que demos respuestas. ¿No será que todo ha sido una bonita historia que nos creímos, pero que no es verdad? ¿No será que es un invento del ser humano? ¿Qué hay de aquellos que piensan que Jesús es un invento de Roma para manipular a la humanidad mediante la imposición del cristianismo a través de la religión? Es un argumento muy común que circula entre los ateos para perseguir a quienes creemos en el Señor. Fanáticos, locos, religiosos que creen esas mentiras. Algunos dicen que sí existió, pero que no era considerado como Dios ni siquiera por sus discípulos, que ni siquiera ellos creían en su resurrección, que si bien Roma no inventó a Cristo, lo que sí inventó fue su deidad, que en el 325 en el concilio de Nicea, mediante una votación reñida, se estableció que Jesús era Dios. Son los dos polos opuestos. Algunos que creen que en el 312, cuando Constantino adopta el cristianismo, en verdad inventan a Jesús, y otros que dicen: ok, eso no lo creo, creo que sí existió, pero no creo que era considerado como Dios. Ninguna de las dos versiones tiene ningún sentido, y la gente que las proclama sintiéndose intelectual no se da cuenta de lo ridícula que está sonando cuando dice, y cómo cumple a la perfección con Romanos 1:22, que dice que muchos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Gente con argumentos, creyéndose superior, da testimonio de su necedad. ¿Por qué? Porque para que Roma pudiera haber inventado a Cristo o atribuirle su deidad, habría requerido en ese entonces tener en sus manos una máquina del tiempo que les permitiera viajar al pasado. Pregunto: ¿cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen en la máquina del tiempo? ¿Qué tiene más sentido? ¿Creer en Jesús o creer en la máquina del tiempo? Porque si no crees en Jesús, tienes que creer en la máquina del tiempo. Porque hay miles de documentos, te voy a contar un poco al respecto, 200 años antes de que Roma adoptara el cristianismo, que hablaban de Jesús como un personaje histórico y de sus discípulos creyendo en él como Dios y creyendo en su muerte y predicando también su resurrección.
De modo que para que Roma pudiera inventar a Cristo, habría requerido una máquina del tiempo para en el 312 o 325 viajar 200 años atrás al pasado y sembrar diferentes tipos de documentos históricos en la humanidad para que al llegar al futuro la gente creyera que Jesús, sus discípulos y su predicación eran eventos históricos. Tú no podías simplemente llegar e inventar que este hombre existió y creer que la gente lo siguiera y lo creyera, o esperar que creyera. Querida familia, no tenían iPhone X, no tenían tablet, no tenían iPad, pero tenían cerebro. ¿No crees que eran cavernícolas? Le faltas al respeto a su inteligencia y a los grandes hombres y mujeres que vivieron en esa época y que dejaron legados en diferentes áreas para la humanidad. Cuando tú dices que Jesús es un invento, porque es el equivalente a que un día Roma llegó con un grupo de personas y les dijo: oigan, Jesús existió. ¿Y qué los imaginas con el garrote como cavernícolas? Oh, Jesús. Y murió, oh, y resucitó. Amén, amén, amén. Uca, uca, Jesús, No podías simplemente hacerlo. Necesitabas una documentación en la línea del tiempo que reforzara lo que tú estabas diciendo. Y 200 años antes de que Roma adoptara el cristianismo, ya había y se preservan hasta el día de hoy este tipo de documentos. Podríamos hablar de muchos, pero quiero rapidísimo mencionar 3. 1, manuscritos del Nuevo Testamento, es decir, copias de las copias de las copias de las copias que tenemos hoy en día, que presentan a Jesús tal cual nos los presenta nuestro Nuevo Testamento. 2, cartas de los primeros líderes de la iglesia, donde escribían sermones, exhortaciones, y en ellas hacían referencia a citas bíblicas. Son tantas estas cartas que si se perdieran todos los Nuevos Testamentos del mundo, solamente con estas citas bíblicas que ellos hacían en sus cartas, tú podrías reconstruir por completo el 100% del Nuevo Testamento. Y que confirmaría o presentaría a Jesús tal cual se nos presenta en nuestro Nuevo Testamento. Que presentaría a sus discípulos creyendo en su vida, muerte y resurrección, como hoy se presenta. Pero lo más increíble es este tercer grupo de evidencias, porque aquí muchos pueden decir: ay, si eso era de creyentes, de otros fanáticos igual que ellos, eran parte del complot. O sea, cuando algo no te gusta es complot. Más de 20 autores extrabíblicos, perseguidores del cristianismo, que en sus documentos conspiraban en contra del cristianismo, que en sus escritos se burlaban del cristianismo. Te leeré un par de ejemplos en unos minutos, pero que al ser preservados estos documentos nos confirman lo real que fue el cristianismo con cada una de sus creencias, incluyendo la vida, muerte y resurrección de Jesús. A mí me impresiona la sabiduría de Dios, la soberanía de Dios, porque estos documentos que se escriben en contra de la iglesia, que a lo mejor los discípulos no entendían por qué, el Señor los preserva, y lo que se escribe en contra de la iglesia hoy resulta que son argumentos a favor de la iglesia, porque son argumentos que la apologética utiliza para demostrar la existencia histórica y la creencia de los discípulos en Jesús como Dios caminando entre nosotros en forma de hombre, muriendo y resucitando a los 3 días de entre los muertos. Los discípulos no entendieron y se burlaban de lo que decían, pero Dios le dio la vuelta a la tortilla, por decirlo de alguna forma. Dios sacó un as bajo la manga, y lo que se planeó en contra de la iglesia hoy resulta fungir a favor de la iglesia. Hago un paréntesis para decirte que cuando el reino de las tinieblas conspire, maquine y escribe en contra tuya, tú tengas paz en tu corazón. ¿Está o no está Dios al control? Y si tú crees que está y caminas de su mano, lo que se escribe en contra tuya, Dios lo va a revertir a favor tuyo. Lo que se planeó para tu destrucción resultará en tu bendición, en tu edificación y en tu crecimiento. Venden a José como esclavo y no entiende por qué hasta 13 años después, cuando una cosa lleva a la otra, y termina gobernando junto con Faraón en el imperio más grande en ese entonces, que era el imperio egipcio. Él voltea para atrás y seguramente dijo: Dios, gracias, porque si no hubiera pasado ese primer evento, no estaría aquí. Tú no me querías gobernando sobre mis hermanos, sino sobre toda la faz del planeta Tierra, y tú llevaste a cabo este plan maravilloso a través aún de la conspiración de mis hermanos en contra mía. Cuando ellos se encuentran con él y ellos piensan que él se iba a vengar, es justamente lo que dicen: no se preocupen, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien.
De modo que si hoy estás pasando tiempos complicados, cosas que no entiendes, en vez de amargarte y volver atrás, entrégaselo a Dios, clama a Él, pide que te ayude, pide que te guíe, pide su respuesta, pero sigue adelante. Y escúchame bien, aquello que hoy no entiendes, que hoy te da quejas, que hoy te hace llorar, será en algunos años tu motivo de acción de gracias, porque Dios lo va a encaminar a tu favor. Y algún día volverás hacia atrás y dirás: Señor, gracias por permitirme vivir aquello que no entendía, porque ahora entiendo cuál fue el propósito. Pero si tú vuelves atrás antes de que se cumpla el propósito, nunca descubrirás cuál es. Mientras tanto tienes que descansar en Él, en que Él está al control, en que Él es soberano, en que Él es Dios absoluto, en que todo lo que se planea en contra de nosotros lo va a encaminar a bien. Aunque venga el enemigo como río, dice Isaías 56, el Espíritu de Dios va a levantar bandera contra él. ¿O a poco imaginas a Dios afligido allá arriba en el cielo? Lo acaban de correr del trabajo, le detectaron cáncer, lo dejó su suegra, le echaron a uno a la América y perdió. ¿Te imaginas a Dios convocando a sus ángeles? ¿Y ahora qué hacemos con mi hijo? A ver, vamos a comenzar por su chamba. No tenemos palancas ahí en la tierra en México. No, Señor, la crisis está pesada. No sabemos qué hacer con él. Su esposa lo dejó, sus hijos también. Y Dios diciendo: es que como nadie me dijo antes, Dios mío. Bueno, Dios mío no lo puedo decir porque yo soy Dios, pero ahora ¿qué hago con él? Pues mira, ya que lo atropelle un tráiler y que se venga para acá y a ver aquí qué hacemos con él. ¿Tú te imaginas a Dios así? Dios está gobernando con poder, haciendo su obra. Él sabe lo que hace. Su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Descansa en eso, en que hoy no le entiendes, pero la vas a entender. Si es buena, significa que el sufrimiento no es para que sufras, sino para que de ahí venga algo bueno. Es agradable, lo cual significa que te va a gustar. Es perfecta, lo cual significa que ni le sobra ni le falta. Está incluido en el paquete que Dios tiene para tu vida todo lo que necesitas. Y hoy no lo entiendes, pero lo comprenderás. Él siempre tiene unas bajo la manga. Regresando al tema, más de 20 autores extrabíblicos, perseguidores del cristianismo, que confirman la historicidad de Jesús y las creencias de sus discípulos en su muerte y resurrección. Algunos de ellos: Tácito, Suetonio, Luciano, Egésipo, Macrobio, Arístides, Juvenal, Talos, Hierocles, Seneca, los emperadores Adriano, Trajano, Antonio Pío, Marco Aurelio, Flavio Josefo, Plinio el Joven y muchos otros más hablan de Jesús, hablan de los seguidores de Jesús, confirmándonos lo que la Biblia dice acerca de él. Algunos ejemplos, solamente un par por causas de tiempo, pero son sorprendentes. Pon mucha atención y voy a leer tal cual para no añadir ni quitar a lo que escribieron. Más tarde veremos uno más. Tácito, que fue un historiador romano del primer siglo, o sea 200 años antes de que Roma adoptara el cristianismo. En su obra Anales de la Historia, hablando del gran incendio de Roma en el 70 después de Cristo, del cual muchos culpan al emperador Nerón, él dijo lo siguiente: para librarse del reporte, hablando del incendio, Nerón afirmó la culpa e infligió las torturas más elaboradas sobre una clase odiada por sus abominaciones que el populacho, fíjate cómo habla despectivamente, llamaba cristianos. Cristo, el originador del nombre, no dice Cristo, el que ellos inventaron que existió. No, tú no podías desmentir la existencia de un hombre que miles de personas habían visto. Entonces su argumento no consiste en decir no existió, sino existió, pero era un hombre nada más. El originador del nombre sufrió la pena capital y sin leer la Biblia confirma lo que la Biblia dice. Durante el reinado de Tiberio, en mano de uno de sus procuradores, Poncio Pilato, surgió así una superstición muy engañosa. Es su forma de referirse a la resurrección, probada o predicada así por el momento no solo en Judea, la primer fuente del mal. Fíjate cómo se refiere de mala forma a la predicación de la palabra, sino aún en Roma, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas de todas partes del mundo encuentran su centro y se vuelven populares. Luciano, un escritor griego del siglo II, que escribió varias obras sarcásticas en contra del cristianismo. En Death of Peregrine, La muerte del peregrino, él dice lo siguiente: los cristianos adoran a un hombre hasta el día de hoy, desde tiempo atrás hasta el día de hoy. Es el distinguido personaje que introdujo estos nuevos ritos y que fue crucificado. Estas criaturas equivocadas comienzan con la convicción general de que son inmortales, lo cual explica el desprecio por la muerte. Toma nota de esto, más adelante veremos por qué es importante. Y la autodevoción voluntaria que es común entre ellos.
Su legislador original impuso sobre ellos que todos son hermanos desde el momento en que se convierten. La palabra que en Hechos 3:19 se utiliza para referirse cuando alguien viene a Cristo, se convirtió. No en sapo, ni en rana, ni a Jesucristo. Niegan a los dioses de Grecia, adoran al sabio crucificado, así se le llamaba comúnmente entre los escépticos, y viven de acuerdo a sus leyes. Todo esto ellos lo toman por fe, con el resultado de que desprecian por igual todos los bienes terrenales, considerándolos meramente como propiedad común. Y por último quiero citar al doctor Norman Geisler, que es una eminencia, uno de los apologistas más grandes en todos los tiempos. Ahí pon su nombre en internet para que veas cuántos idiomas hablaba y escribía y todo su currículum, que podrá llevarnos una hora entera de predicación. Pero él dijo lo siguiente, que las fuentes extrabíblicas, no manuscritos de la Biblia, documentos extrabíblicos provenientes de los escritos griegos, romanos, judíos y samaritanos del primer siglo, o sea 200 años antes que Roma adoptara el cristianismo, si no leyéramos la Biblia solamente a través de estas fuentes, tú podrías saber los siguientes datos. 1, que Jesús era de Nazaret. 2, que vivió de manera sabia y virtuosa, que fue rechazado por los líderes judíos, que se le consideró un maestro judío, que fue crucificado en Palestina bajo Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio César en la época de la Pascua, que se le llamaba despectivamente el rey judío, que sus discípulos creían que él había resucitado a los 3 días de entre los muertos, que sus enemigos reconocieron que él hacía cosas sobrenaturales, pero que atribuyeron a la brujería, que su grupo de discípulos se esparció rápidamente a regiones tan lejanas como Roma, que sus discípulos negaban el politeísmo de la época, que vivían de manera intachable, que adoraban a Cristo como divino, que sufrieron persecuciones y hasta la muerte por seguirlo. Así que escucha bien lo que te voy a decir. Cuando una persona dice no creo que Jesús existió y se cree intelectual, está tomando en un papel toda la historia de la humanidad y le está haciendo pedazos y le está tirando a la basura. Y decir no creo en Jesús es decir no creo en nada, no creo en nadie, no creo en ningún lugar, porque no hay personaje en toda la historia de la humanidad que esté tan bien atestiguado bibliográficamente como lo es la persona de Jesucristo. Y no hay documento en toda la historia de la humanidad, ni siquiera la literatura clásica, que esté tan bien atestiguado bibliográficamente como el Nuevo Testamento. Cuando tú comparas al Nuevo Testamento con otras obras clásicas de la antigüedad y les aplicas las pruebas que lleva a cabo la historiografía, que es la ciencia o la materia que se dedica a través de algunos exámenes a determinar qué tan confiable es históricamente algún documento de la antigüedad. Dicho de otra forma, del documento original y luego pasando por las copias de las copias de las copias hasta la última copia, qué tanta alteración hubo. Y no hay documento que siquiera se acerque a la cantidad de pruebas que respaldan la confiabilidad histórica del Nuevo Testamento. De modo que tú puedes decir en este momento del mensaje, a lo mejor no creo que Él resucitó, no creo que haya sido Dios entre nosotros, pero tú no puedes simplemente decir no creo que existió y creer que estás sonando inteligente. Decir no creo en Jesús es decir no creo en nada. Es por esta evidencia que, escúchame con atención, los historiadores serios, aún los seculares, o sea los no creyentes, aún los escépticos, reconocen la historicidad de Jesucristo. ¿Quiénes lo niegan? Los que escriben blogs absurdos en internet, que se creen muy listos porque soy ateo y me gusta el pecado.com. ¿Dónde viste esto? En un blog. ¿Quién te lo dijo? Mi maestro. Bravo. Personas que se aventaron 1 o 2 libritos y que creen que eso los hace expertos. Historiadores seculares, serios, honestos, dicen Jesús existió como personaje histórico. Incluso reconocen que sus discípulos creían que había resucitado, pues son autores de estos documentos, pues fueron martirizados por su creencia en él. De modo que su conclusión lógica es: si ellos escribieron el mensaje y dieron su vida por el mensaje, es porque creían en el mensaje, creían que Jesús había resucitado. Pero aquí el punto es este: ¿por qué si estos historiadores creen que los discípulos habían creído que Jesús había resucitado, no creen ellos mismos en la resurrección? Porque creer en la resurrección implica creer en un hecho sobrenatural. Y como no quieren
ser capaces de creer que existe un Dios y que si existe un Dios entonces todo es posible, entonces comienzan a buscar explicaciones alternas a por qué los discípulos creían que Jesús había resucitado. ¿Sí me explico o no? Creo que ellos creían que había resucitado, pero yo no creo que resucitó. Como no creo que resucitó, voy a buscar otra explicación alterna a la resurrección. Muchísimas gracias. De por qué ellos creían que había resucitado. Y cuando tú escuchas las teorías, dices, ¿a poco la gente cree estas barbaridades? Sí. ¿Por qué es eso la resurrección? Son tan absurdas que se requiere más fe que la que se requiere para creer que existe en Dios. Esa sí es una fe ciega. 3 de ellas, y son las 3 menos absurdas o más razonables, entre comillas lo digo, para que te des una idea de en qué lugar, en qué mar estamos navegando. Una es la teoría de la alucinación. No, es que Jesús no resucitó, pero los discípulos alucinaron con haberlo visto resucitado. Estos más de 500 testigos a la vez existieron, pero no vieron a Jesús, fue una alucinación. Sin embargo, gente que estudia la mente y la conducta humana llega a la conclusión de que no puede un grupo de personas en el mismo tiempo y lugar alucinar con una misma persona o evento a la vez. Puedes tener alucinaciones individuales en diferentes lugares, grupales pero con diferentes eventos, pero no pudieron simplemente miles de personas de repente decir, a las de 3 contamos y alucinamos que Jesús resucitó. 1, 2, 3. Órale, brother, ¿lo estás viendo? Sí, está bien chido. Es imposible. De modo que para aceptar la teoría de la alucinación necesitas estar alucinado. 2, la teoría del intercambio. Camino al monte de la crucifixión se intercambió con Judas y nadie se dio cuenta. Otra vez le faltan a la inteligencia de la gente de la época. ¿Cómo pudo cambiar si nadie se dio cuenta? Esto es absurdo. Pero prefieren creer cualquier cosa a aceptar la resurrección. 3, la teoría de que Jesús no murió, que yo la bauticé como la teoría de Superman. Porque resulta que después de pasar por una de las torturas más fuertes conocidas en toda la historia de la humanidad, de la cual te contaré un poco al final del mensaje, que según doctores como el doctor Meterel y muchos otros, al estudiar toda la crucifixión, los golpes, las heridas, y dictaminar que en caso de sobrevivir, un evento imposible, pero en el supuesto hipotético caso de que la víctima sobreviviera, esa víctima habría requerido semanas en terapia intensiva para ponerse de pie. Resulta que después de esta tortura y de ser envuelto con unas sábanas ungidas con especies y aceites aromáticos que le daban más peso a las sábanas y más presión, Jesús se despierta, saca fuerzas de la nada para romper o zafarse de las sábanas, camina por su propia cuenta hasta la entrada de la tumba, remueve la piedra que había sido puesta por un grupo de varios hombres sin ninguna ayuda, pelea contra la guardia romana, pelea contra la guardia del templo, los vence a todos milagrosamente, camina cientos de kilómetros aparentemente presentándose resucitado cuando solamente había despertado de una mala crucifixión. Y después de aparecerse a todos estos testigos que creyeron que había resucitado, asciende volando a los cielos. Y lo ven los apóstoles. Entonces, si no era Jesús, era Superman. Pero un hombre común y corriente no pudo haber hecho lo que afirman los escépticos que Jesús hizo. Seamos honestos, ¿qué es lo único que nos impide adoptar que la respuesta es que Él resucitó? Que implica creer en un evento sobrenatural. Pero ¿tiene mucho sentido las otras explicaciones? ¿Son muy razonables, muy lógicas? No. Por eso me da risa cuando alguien voltea y nos dice fanáticos. Me encanta cuando me dicen eso. Perfecto, vamos a platicar de fanatismo. Porque fanático, de acuerdo a la definición del diccionario, es el que está entusiasmado ciegamente con algo. ¿Estamos entusiasmados con Cristo? Sí. ¿A ciegas? No. ¿Quieres que te explique por qué creo lo que creo y por qué hago lo que hago? Te puedo explicar porque la Biblia lo dice, pero también te puedo explicar por qué la Biblia lo dice. Ahora tú inténtame convencer de por qué crees lo que crees y por qué haces lo que haces. Inténtame convencer de por qué tus argumentos son muy razonables. Ay, ¿a poco tú crees en Dios? ¿A poco tú crees que vienes de la nada? Explícame cómo mediante químicos y cómo mediante materia inerte se formaron primeramente los
22, 23 aminoácidos que requieres para formar una proteína, cuando ni siquiera el ser humano en ambientes controlados que son propensos a la vida, no en el ambiente primitivo que lo hubiera destruido, ni siquiera ha logrado formar más de 4 o 5 de los 22, 23. ¿Cómo se hizo la vida? ¿Cómo se organizó y se multiplicó sin ninguna intervención inteligente? Está bien que tu abuelo tenga cara de eslabón perdido, por eso te entiendo un poco, pero no vengas a hablar de fanatismo, porque sales perdiendo. Es que yo solo creo en lo que veo. Si no es tangible y comprobable, no lo creo. Entonces me estás diciendo que no crees en el 95% de lo que existe. Te acabas de meter un autogol tremendo, profesando ser sabio. Otra vez te hiciste necio. Porque está demostrado, no son teorías, está demostrado, investiga un poco si no me crees, que más del 95% de la materia y energía que existe en el universo es real, tiene efectos sobre la materia y energía que conocemos, pero a diferencia de la que conocemos, esta otra no se puede ver, ni medir, ni estudiar. Se le conoce como materia y energía obscura, no porque tenga que ver nada con la oscuridad o con Darth Vader o algo por el estilo, sino simplemente por esto, porque no se conoce acerca de ella, porque no se puede ver, ni medir, ni estudiar, pero tiene efectos sobre la que conocemos. Cuando tú dices yo solo creo en lo que se ve, en lo tangible, es tan inteligente tu argumento como estar reunido con 100 personas y quererlas convencer que solamente hay 5. Ahora, yo no estoy diciendo que este es el mundo espiritual, tampoco lo niego, pero no me atrevo a decir que ese es el mundo espiritual. Sin embargo, ¿qué es el mundo espiritual? Un mundo que es real, que no se puede ver, ni medir, ni estudiar, pero que tiene efectos sobre el mundo físico que conocemos. Es justamente lo que la ciencia ha descubierto que existe. No digo que es el mundo espiritual, pero nos enseña que creer que existe algo que no se puede ver, ni medir, ni estudiar, pero que tiene efectos sobre la creación física y tangible, no es algo absurdo. ¿Quién es entonces el fanático? La realidad que no quieren reconocer muchos es no que no pueden creer, sino que no quieren creer. Que están peleados con Dios, como ocurre con más del 50% de los ateos, que no se hicieron ateos por convicción, sino por decisión, por enojo en contra de Dios, como Stephen Hawking, que se enojó en contra de Dios por lo que le pasó, y que no sé si ya lo sabías, pero Stephen Hawking ya no es ateo, ya cree en Dios, porque ya se murió y ya se encontró con él. Otros porque es su forma de seguir viviendo una vida de pecado. Porque si reconozco que Dios existe, entonces me tengo que arrepentir y vivir de acuerdo a su voluntad. Como no quiero, porque quiero seguir robando, fornicando, transando, engañando a mi esposa, emborrachándome, matando, drogándome, entonces voy a creer cualquier tontería como estas antes que reconocer la existencia de Dios. Y en vez de darse cuenta de esta realidad y de decir la verdad es que me gusta el pecado y yo soy el fanático, pero quiero vivir esta vida, se atreven cínicamente a decir fanáticos. Y lo peor es que la iglesia, en vez de responder, dice aleluya, no sabe qué decir. Fanático tú. Ay, el aleluya que no se emborracha, jajaja, amargado. Espérame tantito, compadre. Amargado tú que tu vida es tan triste, que estás tan deprimido porque has puesto tu expectativa en las personas, en las cosas materiales, y científicamente también está demostrado que no te pueden llenar, porque la dopamina que libera tu cerebro, que es la que hace que te sientas bien, al cabo de meses dejará de ser liberada y vas a querer más y más y más, cumpliendo con lo que Eclesiastés 1:8 dice: nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Y en vez de venir a Cristo, tú te alejas de Él y buscas la satisfacción en otras cosas, y tu vida es tan triste que te tienes que emborrachar. Qué triste, para estar happy un rato. Y los momentos en los que más reíste no los recuerdas al otro día y en toda tu vida. Esto sí es una tragedia, esto sí es fanatismo. Uno no se emborracha no por fanático, sino porque no necesitamos del alcohol para estar happy. Porque cuando estás en Cristo, tú no te pones happy el viernes y el sábado en la madrugada. En Cristo uno está happy todo el tiempo. Porque en la presencia de Dios, Salmo 16:11, hay plenitud de gozo. Hay delicias a su diestra, dice la Biblia. No el fin de semana, no 2 o 3 horas, dice para siempre. Su efecto en nuestras vidas es tan increíble que comienzas a disfrutar de todo lo que te rodea, de todo lo que Dios te ha dado. Ay, sí, el aleluya que no va al payball. Es que yo no tengo que pagar por lo que tengo en casa. A diferencia tuya, que tienes un matrimonio tan frustrado porque lo has intentado en tus fuerzas, sin Dios.
Has destruido de tal forma tu relación que eres incapaz de cumplir con tu propia palabra. Y aquí no hablamos de creyente o no creyente. Eres tan cobarde que aún de ateo dijiste: prometo serte fiel hasta que la muerte nos separe, y no lo has hecho. Digan conmigo: uyuyuy, ay, ay, ay. Y tienes que irle a pagar extraños o extrañas para que te den lo que no tienes en casa, porque has arruinado tu relación. Por eso yo no voy contigo, porque no lo necesito y porque soy fiel a mi palabra. Dime, fanático, tú eres un cobarde. Convénceme de por qué vale la pena vivir en pecado. Prometo platicar contigo sin la Biblia en la mano y llegaremos a la misma conclusión. Lo que la Biblia lo dice por algo. Convénceme por qué vale la pena ser adúltero, fornicario, emborracharse. Yo te puedo contar de las consecuencias del pecado. Tú no me puedes hablar de maldiciones por hacer la voluntad de Dios, porque no existen. Te puedo contar de gente que ha tirado su vida, su economía, su basura, su salud a la basura por causa del alcohol. Te puedo contar de matrimonios destruidos por el adulterio, de jóvenes con enfermedades de transmisión sexual, con embarazos no deseados que Dios perdona, restaura, levanta y bendice, pero que enfrentan las consecuencias. Ahora tú convénceme por qué vale la pena vivir en pecado. Mira, me ha tocado estar en muchos funerales y pregunto: ¿qué le pasó? Le dio un infarto, tenía cáncer, lo atropellaron, lo mataron, ya tenía como 756 años y ya le tocaba y ya se tuvo que morir. Te prometo que nunca me han dicho: no, es que se murió porque dejó el alcohol y dejó de funcionar. Jamás me han dicho: no, pues es que tenía 27 años y era virgen. ¿Y eso qué? Pues es que desde los 22 se fue entumiendo y a los 27 se secó. Y ahí se quedó. No existe. Lo único que te va a pasar, las únicas consecuencias por hacer la voluntad de Dios, es que vivas una vida de bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición, tras bendición. Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta para tu vida. Descúbrela, vívela, sal del engaño. Quítate esa idea de la mente de que si me acerco a Cristo me voy a hacer un amargado, un religioso. No, le dirás no a tu carne, pero descubrirás el verdadero placer, la verdadera satisfacción. No tengas miedo, no le creas más al farsante de Satanás. Su voluntad, lo he predicado aquí en la iglesia, además de buena y perfecta, también es agradable. Descansa en que te va a gustar. O sea, no vas a estar: ay, es que pues ya ni modo. No, el pecado agrada a la carne, pero destruye lo que Dios tiene para ti. Te va a gustar. Yo mucho tiempo tuve miedo de la voluntad de Dios. Se los conté la última vez que prediqué aquí en la iglesia. Decís que qué tal que su voluntad no me gusta. Espera la voluntad de Dios y el tiempo de Dios. Y qué tal que, por ejemplo, cuando era soltero, la mujer que Dios tiene para mí, en vez de que sea agradable para mí, llega Dios y mira, aquí está la sierva Paquita, la del barrio, o el Bester Gordillo. ¿Cuál quieres? Las dos son mi voluntad, ¿verdad? Lo que Dios tiene para ti, di conmigo, es agradable. Vive su voluntad. Ahora, hasta este punto del mensaje, aunque hemos demostrado la historicidad de Jesucristo, seguimos todavía sin avanzar nada, porque Pablo no dijo: si Jesús no existió, vana es entonces nuestra fe. Dijo: si Jesús no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Quiero compartirte un par de evidencias de la resurrección en el tiempo que tenemos, y ojalá puedas al rato venir 6 de la tarde, tercer servicio, o 7 al mensaje, para escuchar otras 2 o 3 evidencias más. Si me regalan tantita agüita, por favor, porque ya me ando quedando medio afónico. Vamos a hacerle patrocinio al agua Bonafont, el agua que toman los pastores. Muchas gracias. Una de las evidencias no tiene que ver con lo que se escribió de Jesús, sino de sus discípulos. Leímos hace rato que es un evento histórico que ellos dieron su vida por seguirlo, por su fe en él. Leímos lo que dijo Luciano y lo que afirmó el doctor Norman Geisler, y hay muchas evidencias más. Otra de ellas es la correspondencia entre el emperador Trajano y Plinio el Joven, colaborador del gobierno romano, donde Plinio le informaba de la actividad de los cristianos y Trajano acerca de los pasos a seguir con ellos. Plinio, voy a parafrasear un poco: si no se arrepienten negando al sabio crucificado o adorando a los dioses de Grecia, entonces que ellos sean asesinados. Es una realidad histórica que cientos de sus discípulos vieron la vida, tal vez miles, antes que negarle.
La Biblia no dice qué ocurrió con los apóstoles originales haciendo un lado a Judas. Es la historia secular la que nos narra que todos fueron martirizados por su fe en Jesucristo. Ahora yo quiero preguntarte, si Jesús no resucitó, ¿por qué dieron su vida cuando podían salvarla negándole? Alguien puede empezar con una serie de réplicas. Hoy mucha gente también lo hace y no fue testigo, tú lo has dicho, hoy. Pero a diferencia de ellos, nosotros recibimos el mensaje, ellos escribieron el mensaje. ¿Podría alguien replicar? Los musulmanes también dan su vida por Alá. Sí, por un mensaje que supuestamente Mahoma recibió de Alá y que les fue predicado. Pero ellos, a diferencia de nosotros, de los musulmanes y de cualquier grupo de personas en toda la historia de la humanidad, ellos no recibieron un mensaje por el cual luego dieron su vida. Ellos escribieron el mensaje por el cual luego dieron su vida. Dicho de otra forma, a ellos no les dijeron que Jesús resucitó y luego dieron su vida por lo que oyeron. Ellos dijeron que Jesús había resucitado, afirmaron haberlo visto y luego dieron su vida por esa creencia. De modo que lo que sea que haya pasado, resurrección o fraude, milagro o mentira, ellos fueron testigos. ¿Me explico hasta este punto? Ahora, si tú lo pierdes todo por seguirlo, humanamente hablando, no ganas nada. Pierdes familia, pierdes dinero, tu posición y hasta la vida. Y de repente estás al borde de la muerte y te dicen, niégalo o te matamos. ¿No sería lo más razonable que cualquier ser humano dijera, está bien? Persistí en seguir con esta farsa por respeto a su memoria, pero la verdad es que no resucitó como él lo había dicho. ¿Por qué seguir adelante cuando podían salvar su vida negándole? Hay gente que da su vida por mentiras que cree que son verdades. Este no es el caso de ellos. Ellos escribieron la historia. ¿Quién daría su vida por una mentira sabiendo que es mentira? Por una mentira que además no te deja nada. Por una mentira que además te predicó un mentiroso que te engañó. Por un charlatán, por un farsante que te dijo, soy Dios, voy a resucitar, y no lo hizo. ¿Por qué? Si tan fácilmente podrían salvarse de perder su vida negándolo, prefirieron seguir adelante antes que negarlo. Ellos prefirieron perderlo todo antes que negarlo, porque ellos estaban seguros que Jesús había resucitado. Porque 1 Corintios 15 no es una leyenda, es una realidad. A los 3 días, querida familia y amigos que nos acompañan, Jesús se levantó de entre los muertos, se presentó a sus discípulos y estaban tan seguros porque la habían visto con sus propios ojos, que su sangre derramada es una evidencia histórica de que la vida, muerte y ahora resurrección de Jesús no son leyendas, no son mitos, es una realidad. Jesús existió, Jesús murió y Jesús también resucitó. A los 3 días Él se levantó de entre los muertos. A los 3 días Él venció a la muerte, al pecado. La Biblia dice que Él despojó a los principados y potestades, que el acta de decretos que nos era contraria, esa lista de pecados que decía tú eres fornicario, adúltero, prostituta, asesino, ateo, Jesús la hizo pedazos y la eliminó. Triunfó públicamente sobre los principados y potestades en la cruz del Calvario. Y a nosotros Dios nos rescató del reino de las tinieblas, donde pertenecíamos, donde estábamos como esclavos perdidos, y dice la Biblia, nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos ahora por su sangre el perdón de pecados. Ya no estamos perdidos, somos hijos, herederos, coherederos, parte del cuerpo de Cristo, embajadores, libres de condenación, y tenemos la vida eterna. Millonarios darían su fortuna por vivir 6 meses más. Tú y yo somos más ricos que ellos. Lo que pasa es que nos hemos comparado con el tipo de cambio equivocado. Nosotros no nos medimos en pesos, fuimos comprados a precio de sangre, y la sangre no alcanza para 6 meses más, alcanza para vivir por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos en la presencia de Dios. No es vida 6 meses más, es vida eterna. ¿Lo entiendes? Vida eterna. La resurrección es un hecho histórico. Hay muchos ejemplos. Podríamos en cada uno meditar más. Quiero citar otro en el poco tiempo que nos queda. 1878 se encuentra en Nazaret un decreto grabado en un enlosado de piedra. Este decreto, promovido por Claudio, y cuando hablo de Claudio no me refiero al gallo Claudio, el que dice, oye hijo, no, ese soy yo con esta voz que se me está yendo ahorita, sino al emperador que gobernó del 41 al 54 después de Cristo. Este decreto decía que las tumbas no tenían que ser alteradas ni los cuerpos movidos o cambiados de lugar. Esto es totalmente normal. La pregunta es, ¿por qué imponer la pena capital al que lo haga? Bueno, está incorrecto, pero ¿qué más puede pasar? Pues si ya están muertos, ni modo que los vuelvan a matar. Eso solamente ocurre en México.
Hace tiempo leí en un diario de un periódico un recorte que decía: hallan al cadáver de un difunto fallecido que se murió porque lo mataron. Dije, pobre hombre, ¿cuántas veces se murió? Dije, Dios mío, con nuestros periodistas. Así decía: hallan al cadáver de un difunto fallecido que se murió porque lo mataron. Pero bueno, ¿por qué la pena capital? Porque en el 49 después de Cristo hubo disturbios con los cristianos, como lo fue mucho tiempo, por causa de su predicación. Su predicación era: Cristo resucitó. Claudio se entera y dice: pero ¿quién se cree esa barbaridad? ¿Por qué no los desmienten? ¿Por qué simplemente, es más, saquen el cuerpo de la tumba y exhiban que son unos farsantes? Claudio, lo que pasa es que la tumba está vacía. ¿Por qué está vacía? Y la versión oficial era que ellos habían robado el cuerpo, mientras los soldados romanos y la guardia del templo dormía. Claudio entonces dice: para que nadie vuelva a robar cuerpos e inventar que resucitaron y promover estas locuras, de hoy en adelante, el que vuelva a alterar tumbas, le damos cuello. Y este decreto es una evidencia histórica, extrabíblica, que la tumba vacía es un hecho real. La predicación de la resurrección no se pudo sostener ni siquiera más de una semana en Jerusalén si esto no hubiera sido una realidad, porque se muestra el cuerpo y se acabó la historia. Judíos y romanos no lo tenían. Si lo hubieran tenido, lo mostraban y terminaban con el mito. Ellos lo que decían es que los discípulos lo habían robado. Ahora aquí la pregunta es: ¿cómo le hicieron para robar el cuerpo un grupo de discípulos de un grupo de profesionales, soldados entrenados para enfrentar ejércitos? Como era imposible y nadie se lo iba a creer, por eso dijeron: nos lo robaron mientras dormíamos, para tratar de hacer más creíble la historia. Pero cuando meditas a fondo te das cuenta que en vez de hacerla más creíble, la hicieron más absurda, porque surgen nuevas preguntas. Como un grupo de soldados entrenados, capacitados y que además tu vida depende de ello, se durmieron al mismo tiempo. ¿A poco dijeron 1, 2, 3? ¿O los discípulos les dieron Dalai en su café de la noche? Porque un grupo de discípulos iba a arriesgar su vida para rescatar el cuerpo de un farsante, para predicar su resurrección. Pero ¿por qué si esa predicación no les dejó nada? No es como hoy que hay gente infiltrada en la iglesia que la Biblia dice hacen mercadería de nosotros con palabras fingidas. No eran como los apóstoles de hoy en día, que muchos son genuinos en su fe, es a lo que me refiero, pero muchos son simplemente obreros fraudulentos disfrazados para hacer dinero a través de la fe. ¿Por qué si ellos no ganaban nada se arriesgaron para hacerlo? Seamos honestos. Analicemos los eventos que tenemos con sinceridad en nuestro corazón, con objetividad, utilizando un poco la razón. La tumba estuvo vacía y el argumento que te llevaba a creer o no en Jesús no era si existía o no. Era un personaje histórico y no podías decir no crean porque no existió. Era absurdo, la gente lo había visto. Aquí la pregunta era: ¿qué pasó con el cuerpo? Unos decían resucitó, otros decían fue robado. Si la versión de que fue robado mientras dormían no tiene ni pies ni cabeza, solamente nos queda una alternativa. La tumba estaba vacía, porque a los 3 días Jesús se había levantado de entre los muertos. Él había resucitado. Él vive y Él viene por su iglesia. Y antes de morir, Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú crees en Él? El día que tú mueras, no te enojes con Dios si se llevó algún ser querido tuyo antes de, según tu percepción, el tiempo. Sería tragedia si esto fuera todo, pero no lo es todo. Algún día de algo todos tenemos que partir. Pero cuando estamos en Cristo, nosotros y nuestra familia nos separamos por un periodo de tiempo breve. Es como cuando alguien se va de intercambio a otro país y lo extrañas porque se fue, pero tienes gozo en tu corazón porque sabes que le volverás a ver. Y ese gozo tiene que haber en tu vida cuando te enfrentes ante la muerte, porque el día que tú y tus seres queridos mueran, no están muriendo, están comenzando a vivir. Terminan nuestros 20, 50, 70, 90 años en la tierra, pero a continuación sigue la eternidad, porque Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si tú crees en Él, el día que mueras, Jesús dijo, vas a vivir. Y su resurrección es una evidencia de que Él no estaba mintiendo, de que la promesa de la resurrección para nosotros es tan real como lo fue su resurrección. Querida iglesia, Cristo vivió, Cristo murió y Cristo también resucitó.
Y antes de partir, no creas que nos dejó solos, porque algunos dicen, y ahora no. Él dijo, no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Él prometió que el Padre nos enviaría el Consolador, que significa el Paracletos, el que está al lado para ayudarnos. ¿Quién es? El Espíritu Santo de Dios. Él está con nosotros. Lo que pasa es que no le conoces porque eres apático, pero Dios sigue caminando entre nosotros, ofreciéndote su ayuda, su bendición, su dirección, su poder. Él sigue estando con su iglesia. Él sigue estando en medio de nosotros. Él te llama que hoy te vuelvas a Él. Hoy que tienes vida, todavía estás a tiempo. Yo no sé qué vas a hacer con este mensaje. Lo puedes creer o no creer, pero tú no puedes cambiar ni lo que pasó ni lo que está por pasar. Tan real como fue su primer venida será la segunda. Y como se burlaron de la primera pero vino, hay gente que se burla de la segunda pero vendrá. Solo que esta segunda vez no viene a ser rechazado, no viene a ser crucificado, a ser perseguido. No viene como ese cordero que fue llevado al matadero y que no abrió su boca delante de sus transquiladores. Hoy la gente se burla, lo persigue, lo ha arrancado de sus vidas, lo ha arrancado de sus gobiernos, de sus hogares, de sus finanzas. Le ha dicho, Dios, no te metas en mi vida. Y Él podría destruirnos, pero no lo hace. Y no lo hizo tiempo atrás. Aun cuando en la cruz del Calvario se burlaron de Él, aun cuando sufrió una de las torturas históricas más terribles conocidas, decidió seguir adelante por amor a ti y por amor a mí. Él pagó en tu lugar y en mi lugar para darnos vida, la vida que no merecíamos. Él recibió toda la descarga de la ira de Dios en la cruz del Calvario por nuestros pecados. A Jesús no lo mataron los romanos o los judíos, sino nuestros pecados, porque Apocalipsis dice que Él fue inmolado desde la fundación del mundo. En la cruz del Calvario, después de haberlo torturado, después de haberle dado 39 latigazos según la historia, en la espalda, con un látigo que tenía tiras de cuero, de metal, huesos afilados para rasgar la espalda de la víctima, y según Eusebio las entrañas quedaban visibles. Le clavan una corona de espinos que traspasa el cráneo, le amarran a la espalda la cruz o la parte transversal de ella que carga este lugar de la crucifixión, mientras miles de personas blasfeman en contra de Él todo el camino. Llegando al lugar de la crucifixión es clavado no a la altura de las palmas de las manos y de las plantas de los pies, sino a través de la muñeca y a través del tendón de Aquiles, rompiendo el nervio que había en la zona. El dolor es equivalente a que el nervio que está aquí, que te duele cuando te golpeas el codo con la mesa, con unas pinzas lo apretaras y le dieras vueltas hasta destrozarlo por completo. El crucificado no moría de crucifixión, sino de asfixia, porque una vez clavado en la cruz tenía que impulsarse con sus huesos pegados a los clavos hacia arriba y hacia abajo para inhalar y exhalar. Cuando lo querían matar, por eso les rompían las piernas, no podía tomar aire y entonces moría. En cada movimiento, las astillas de la cruz seguían desgarrando la espalda de la víctima. A eso le añades que fue separado del Padre cuando muere porque carga con todos nuestros pecados, y que personas abajo le miraban burlándose de Él. ¿Por qué si eres el Hijo de Dios no te bajas de esa cruz? ¿Por qué no le pides a tu Padre que envíe tus ángeles? Y Él pudo haber tronado los dedos y terminar con todos en ese momento, pero también hubiera acabado contigo y conmigo. Y si Él no se bajó, es por dos razones. Número uno, por obediencia al Padre. Dos, por amor a ti y por amor a mí, para que hoy su misericordia, Lamentaciones 3:23, que es nueva cada mañana, nos permita ponernos a cuentas con Él. Yo no sé qué vas a hacer con el mensaje, pero nada de lo que hagas, digas, creas y los pretextos que pongas para seguir viviendo como quieras pueden cambiar lo que ya ocurrió, ni lo que está por ocurrir. Lo único que está por verse es en qué lugar estarás tú, pero en qué lugar estará Él ya está escrito. Juan vio la segunda venida de Cristo, y esta segunda vez no va a venir para ser más perseguido, blasfemado, insultado. Ya nos dio una oportunidad. Juan en Apocalipsis 19 dice la Biblia que vio los cielos abiertos, y te lo voy a leer, y si me quieres acompañar, Apocalipsis 19 del versículo 11 en adelante, donde él tuvo una visión
de esto que es una realidad innegable, tan real como fue su primer venida, será esta segunda. Y dice el versículo 11, que vio el cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había diademas, en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, que somos tú y yo, o puede ser tú si no te has entregado a él todavía, dice, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, es el perdón que él hoy te ofrece, para que no haya más condenación, sino vida eterna. Le seguían en caballos blancos. De su boca, versículo 15, sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Ya no le van a rechazar más las naciones. Él viene a gobernar sobre ellas. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Juan lo vio, yo lo veré, tú lo verás. Y su nombre ya no es el Cordero Inmolado. La segunda vez viene, querida iglesia, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene a reinar, a gobernar, no 20 o 30 años, sino por los siglos de los siglos. Te guste o no te guste, no lo puedes cambiar. Y lo único que tú hoy puedes decidir es en qué lugar estarás tú en su reinado, con él o sin él. Vida eterna, separación eterna. Hoy todavía estás a tiempo. En ese entonces ya para muchos será muy tarde. Hoy te invito a que vengas a él, no por temor a la condenación eterna, sino por amor, por gratitud, por lo que él hizo por ti en la cruz del Calvario. Que te des una oportunidad de conocerle. Que a lo mejor tienes muchas dudas, preguntas. Hay cosas en tu vida que tu carne no quiere dejar. Acércate así como estás. No te digo cambia todo para venir a él. Te digo acércate así como estás, reconociendo que hay cosas que están mal, pidiéndole ayuda, y él es el que te va a transformar. Ya no esperes más, ya no le rechaces más. Hoy es el tiempo. Hoy que oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Levanta tus manos en señal de rendición y dile: toma mi vida, Señor. Perdona mi apatía, perdona mi desprecio, perdona mis pecados, Señor. Quiero que me des una oportunidad de conocerte. Límpiame con la sangre de Cristo y ven a gobernar en mi vida. Sé mi Padre, mi Dios, mi amigo, mi Señor, mi Salvador. Te quiero conocer mediante una relación y no solo a través de una religión. Si tú ya tenías una relación pero estabas apagado, dile: Dios, hoy despierto. Hoy te doy gracias porque me recuerda lo relevante que es tu vida para mi vida. Perdóname si he sido un religioso. Te quiero conocer. Quiero estar tan seguro de ti, Señor, que mi encuentro contigo sea tan genuino, que como le diste ese valor a la iglesia primitiva, me lo des a mí para hacer tu voluntad, Señor. Yo quiero seguirte, yo quiero servirte, yo quiero conocerte. Señor, gracias porque tu vida, muerte y resurrección son una realidad. Gracias porque estás con nosotros, porque has vencido a la muerte y al pecado, porque ya no hay más condenación. Dile: gracias porque soy libre, porque has roto mis cadenas, porque has derribado los muros de separación, porque me has dado acceso al Padre. Gracias porque me has libertado del reino de las tinieblas, porque ahora tengo la vida eterna, porque ahora soy tu hijo, tu amigo, soy parte del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, porque todo esto es posible gracias a ti. Gracias porque yo no podía, pero tú lo hiciste, Señor. Y ahí en tu lugar, a través de esta alabanza, sigue orando y dile con tus palabras este canto. Escúchalo y luego repítalo. Nada contiene tu gloria, nada detiene tu amor. La muerte ha sido vencida. Yo lo creo. Por tu poder, oh, venciste a la muerte con tu poder, Señor. nada contiene tu gloria, nada detiene tu amor. La muerte ha sido vencida.
Gracias, Señor, porque tú lo hiciste, porque tú me has hecho libre del pecado, de la muerte eterna, y tengo vida eterna, perdón de pecados, tu presencia y una vida llena de bendiciones. Gracias, porque todo esto es por ti y para ti, en el nombre de Jesús. Amén.